Si no fuera por tu pensión, ni te necesitaríamos aquí. Así, con esas palabras, Julián dejó caer su cuchara en el plato y miró directo hacia mí sin ningún titubeo. Me quedé callado, sintiendo cómo el calor de la cocina se volvía denso, casi irrespirable. El aroma del guiso burbujeando ya no parecía llenar el aire, sino vaciarlo. Mi mano se apoyó en la mesa de madera buscando algo sólido que sostener mientras el resto de la familia guardaba silencio. Gabriela ni siquiera levantó la vista de su celular. Mateo, mi nieto mayor, se removió incómodo en la silla mientras Valeria fijaba la mirada en su vaso, evitando cualquier roce de ojos. El reloj de pared marcaba el paso lento del tiempo. Cada tic-tac, cada respiración pesada, acentuaban mi presencia más como un estorbo que como el abuelo de esta casa. Moví el cuchillo, cortando el trozo de pollo en mi plato sin ganas, como si pudiera trozar también el desprecio que acababa de sentir. Nadie habló por un buen rato. El ruido de la sopa agitándose en las tazas reemplazó cualquier intento de conversación. Julián tomó la tarjeta que había dejado distraídamente sobre el mantel, la giró entre sus dedos y la volvió a colocar cerca de su brazo. Ese pequeño gesto era su forma de recordarme que para él mi valor estaba impreso en ese plástico. No dije nada, ni una palabra escapó de mis labios. Seguí masticando en silencio, tragando el sabor amargo de esa sentencia. Gabriela sirvió el agua, colocó la jarra en la mesa con un golpe suave y soltó un suspiro que nadie comentó. Miré cómo las burbujas trepaban por las paredes del vaso de Valeria y cómo sus dedos apretaban el vidrio con nerviosismo. Mis ojos regresaron a la tarjeta, ese objeto simple y cotidiano que dividía nuestra mesa más que cualquier discusión abierta. Mateo rompió el aire con un murmullo, apenas audible, como si hablara consigo mismo. Gracias, abuelo, por la comida. Su voz tembló, y aunque nadie más reaccionó, sentí un calor sutil en el pecho, un rescoldo de afecto genuino. Pero fue solo un instante. Julián bufó y con impaciencia apartó su plato. Gabriela le echó una mirada de fastidio, pero no intervino. Seguí repartiendo la comida, sirviendo pequeñas porciones en los platos de todos y evitando mirarlos directamente. Cada movimiento mío era observado en silencio, como si evaluaran cuánto más podrían sacar de mí sin decirlo en voz alta. El aroma del arroz, los trocitos de zanahoria y el pollo al sazón seguían girando en el aire, pero nadie lo comentaba. Mis sentidos recogían todo, la luz tenue entrando por la ventana, la sombra de la tarde cayendo sobre el mantel. Julián terminó primero. Empujó la silla hacia atrás y preguntó sin mirarme, ¿puedo pasarme la sal? Tomé el salero y se lo acerqué, sintiendo el peso de su indiferencia. Vi cómo la sal caía sobre la comida ya fría y me imaginé todo lo que había caído entre nosotros. Respeto, confianza, hasta la conversación sencilla. Respondí solo con un gesto de cabeza. Él asintió apenas, y el silencio volvió a apoderarse del ambiente. En un intento de suavizar el momento, Gabriela murmuró algo que apenas comprendí. Parecía un intento de broma, pero el tono era seco. «Papá, no te enojes, es broma», soltó Julián, casi sonriendo, pero su voz no tenía calor. Yo mantuve la mirada fija en la servilleta, explorando el tejido con la punta de los dedos. No respondí y el aire alrededor se volvió más espeso. Terminé de comer despacio, escuchando el roce de los cubiertos, el chasquido de la madera contra el piso cuando Mateo cruzó la pierna. Valeria recogió su plato y lo llevó a la cocina, caminando con cuidado, evitando el contacto con los adultos. Sentí cómo la casa se volvía pesada. No era solo el silencio, sino todo lo no dicho flotando entre nosotros como una nube que nadie quería disipar. Apreté la tarjeta dentro de mi puño, notando el frío del plástico contra la piel. Nadie lo vio.
Guardé cuidadosamente ese rectángulo en el bolsillo de mi bata, sintiendo la carga simbólica de ese gesto, aunque para ellos fuera invisible. Recogí mi plato y pasé por detrás de las sillas con pasos lentos, dejando que las palabras de Julián resonaran una vez más en mi cabeza. Sin tu pensión, ni te necesitaríamos. La luz del atardecer se deslizaba por las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa, que ahora estaba casi vacía. El reloj de pared anunció otra hora, marcando un ciclo más en mi existencia bajo este techo. Me detuve junto a la puerta de la cocina, respirando hondo para no dejar escapar ni una queja. Estaba cansado, sí, pero no derrotado. El silencio seguía siendo mi escudo firme. Sentí el roce de la madera bajo la yema de los dedos mientras guardaba el último plato limpio. Afuera, la calle seguía viva, con gritos y risas de otros vecinos, pero ese sonido llegaba amortiguado a mis oídos. Aquí dentro, en mi propia casa, mi lugar parecía encogerse más con cada día, reducido al valor de una pensión y al silencio que elegía en lugar de pelear. No supe en qué momento me di cuenta de que esa frase lanzada al aire no se iría sola. Permaneció conmigo, latiendo suave pero constante, como una herida que no sangra pero arde. Y aunque nadie lo notó, aunque todos fingieron normalidad, esa noche entendí que algo en mí había cambiado, aun si mi silencio lo ocultaba. Esa frase no se me fue de la cabeza esa noche. Esa noche, después de la cena, recogí los platos uno a uno mientras el silencio se asentaba en la mesa como un mantel grueso y frío. Los pasos de los demás eran apenas susurros sobre el piso, cada uno dirigiéndose a sus rincones sin despedidas. La luz cálida de la cocina se fue apagando lentamente al cerrar la puerta, dejando solo los ecos húmedos del agua cayendo sobre los trastes. Sentí el vapor tibio en el rostro mientras enjabonaba, pero ninguna palabra cruzó entre nosotros. Nadie agradeció la comida, y eso pesó más que el propio insulto. Mateo fue el único que se acercó por unos instantes. Su mirada buscaba la mía, insegura, pero al final solo esbozó una media sonrisa antes de retirarse con paso lento. Tomé la tarjeta del portacartas, asegurándome de que nadie más la viera, y la acaricié con el pulgar, recordando que, aunque pequeña, esa tarjeta había crecido hasta eclipsar todo lo que nos unía. El murmullo del refrigerador contrastaba con el vacío de la sala, donde Julián y Gabriela ya comenzaban a hablar en voz baja. No alcancé a escuchar palabras, solo tonos secos, casi cortantes. Me asomé y vi a Valeria sentada junto al ventanal, ensimismada con algún dibujo. Su silencio era distinto, no era el cansancio adulto ni la indiferencia, sino la pregunta muda de los niños que entienden más de lo que los grandes confiesan. Decidí no interrumpirla. Se necesita valor para alzar la voz en una casa dominada por las sombras del orgullo. La televisión seguía encendida, pero el volumen era tan bajo que apenas competía con el tic-tac insistente del reloj. Cada tic parecía medir los metros de distancia emocional. Julián se levantó y se acercó a la cocina, evitando mirarme. Sus pasos firmes dejaban claro que no habría disculpa esa noche. Tomó un vaso, lo llenó de agua, bebió de un solo trago y salió sin decir nada. Gabriela lo siguió poco después, murmurando algo sobre los gastos sin dirigirse a mí. Permanecí quieto un segundo más, con la tarjeta en la mano, escuchando la puerta del cuarto de ellos cerrarse despacio. Me senté junto a la mesa vacía, sintiendo la textura áspera del mantel bajo mis dedos. Acaricié la superficie fría de la tarjeta, preguntándome en qué momento dejamos de ser familia para convertirnos en un grupo de extraños que comparten techo y cuentas por cobrar. El viento nocturno entró por la rendija de la ventana, moviendo apenas la cortina, trayendo consigo un olor a tierra mojada que solía tranquilizarme.
Esa noche, en cambio, solo me hizo sentir más lejos de los míos. Los platos limpios se fueron apilando junto al fregadero, relucientes y ajenos. En tiempos pasados, después de la cena reinaba el bullicio, risas, historias, pequeñas bromas. Ahora solo quedaba el roce de las tazas y el sonido del agua. La soledad se sentía física, un frío que no se quitaba con un suéter, sino con palabras nunca dichas. Recordé las noches en que Julián de niño se acercaba buscando consuelo. Qué lejos quedaba ese recuerdo ahora. Tomé la tarjeta y la guardé en el bolsillo del pantalón. No pesaba nada, pero era como si llevara una piedra. Caminé hasta el recibidor. Allí descansaba el llavero, los retratos viejos, testigos mudos de mejores tiempos, de navidades y cumpleaños donde todos buscaban mi mirada para aprobar los sueños más simples. Hoy, cada quien buscaba evitar mis ojos, temerosos quizá de encontrarse reflejados en mi decepción. Suspiré, deseando que el aire nuevo me permitiera empezar de cero. Valeria se acercó en silencio, dejando su hoja sobre la mesa. Era un dibujo de todos en el jardín, sonriendo. La miré con ternura y solo alcancé a decirle gracias con una caricia en la cabeza. Ella sonrió mínima antes de desaparecer entre las sombras del pasillo. Guarde ese dibujo como un recordatorio de lo que podríamos ser. El reloj volvió a sonar, recordando que la noche apenas iniciaba. Regresé a la cocina para apagar la luz. Me detuve al ver mi reflejo en la ventana. La sonrisa forzada que siempre ofrecía estaba ausente. Vi a un hombre cansado, pero no vencido. Tomé la tarjeta, la apreté suavemente y murmuré algo solo para mí: mañana será otro día. La promesa quedó suspendida, oculta a todos salvo a mi propio corazón. Todavía tenía un papel que cumplir. El eco de los pasos de Julián y Gabriela en su habitación se fue apagando. Se escuchaba de fondo una conversación susurrada. La palabra dinero flotó apenas clara, acompañada de rechazos y gestos de impaciencia. Me pregunté en qué momento se volvió tan difícil simplemente convivir, compartir la mesa sin sentirse obligado a cuentas ni favores. Comprendí entonces que el silencio de esta noche no era casualidad, sino la consecuencia inevitable de muchas heridas no atendidas. Encendí una lámpara pequeña y me senté en el sillón del pasillo. Pensé en mi propia infancia, en cómo mi padre siempre encontraba una palabra de aliento aun en las noches más arduas. Yo solo tenía silencio para ofrecerle a los míos, silencio y el leve temblor de una decisión formándose despacio. Miré la tarjeta una vez más antes de guardarla en el cajón de mi mesa de noche, como quien guarda un secreto. El frío ya no era solo del aire, sino del lado vacío de la mesa. Antes de acostarme, hice un repaso mental de todo lo ocurrido esa tarde. Cada quien se refugió en su propio muro interior. Nadie agradeció la cena. Nadie preguntó si necesitaba algo. El teléfono vibró con mensajes de promociones. Los ignoré. Sentí un peso en el pecho, mezcla de tristeza y decisión. Mañana, me dije otra vez, algo tenía que cambiar. Esa noche, la casa se sintió más fría que nunca. No por el clima, ni porque faltara abrigo, sino porque el calor del respeto y las palabras sencillas había desaparecido. Cerré los ojos, sabiendo que mi silencio de hoy sería la semilla de algo diferente. La costumbre del silencio pesa, pero hay noches en que se vuelve insoportable. Y yo, por primera vez, no quise resignarme a sentirme invisible bajo mi propio techo. Esa noche no logré conciliar el sueño de inmediato. La frase de Julián seguía girando en mi cabeza, insistente como el tic-tac del reloj sobre mi buró. El colchón crujía cada vez que cambiaba de posición y en la oscuridad repasaba cada gesto de la cena, las miradas esquivas, el silencio pesado, el desprecio tan claro detrás de las palabras.
Apreté la sábana y sentí el frío de la tarjeta en el bolsillo del pantalón que colgaba de una silla. Hubiera querido no darle tanta importancia, pero ya nada era igual. Durante muchos años, mi pensión fue símbolo de seguridad para todos aquí. Recuerdo el día en que recibí mi primer pago. En aquel entonces, Julián vino a abrazarme con orgullo y hasta Gabriela sonrió. Y juntos fuimos a la tiendita a comprar pan dulce. Pensé que ese dinero traería tranquilidad, no distancia. Ahora el valor de mi vida había terminado reducido a esa tarjeta plástica. Suspiré hondamente, mirando la sombra de mi cuerpo proyectada en la pared. El silencio dominaba todo. Solo el ventilador girando lento y el gruñido lejano de un camión en la avenida me acompañaron mientras repasaba qué significaba todo esto. ¿En qué momento dejaron de verme como padre, abuelo, para convertirme en una cuenta bancaria ambulante? Sentía rabia, sí, pero más aún tristeza. Me pregunté si seguía siendo necesario quedarme, si yo mismo estaba permitiendo ese trato al quedarme callado. Me levanté y caminé descalzo hacia la ventana. Afuera, las luces de Puebla daban destellos anaranjados sobre el asfalto húmedo. Vi la silueta de doña Luisa llevando las últimas bolsas de basura al contenedor. Ella siempre tenía una sonrisa y un saludo amable. Pensé que incluso entre desconocidos aún cabía algo de respeto. Cerré la cortina despacio, intentando reunir valor para no seguir siendo invisible en mi propia casa. La tarjeta seguía ahí, tangible, un recordatorio inflexible de la dependencia que todos tenían hacia mí y de la que yo mismo había decidido salir. Respiré hondo y tras sentarme otra vez en la orilla de la cama, saqué el celular del cajón. La pantalla iluminó la penumbra y sentí un escalofrío, no de miedo, sino de anticipación. Podía bloquear la tarjeta en un solo paso. Lo supe en ese instante. Era mi turno de poner límites. Recorrí con el dedo las opciones del banco en línea. Por un momento vacilé. Escuchaba las voces de Julián y Gabriela flotando desde el pasillo. Nombres, cuentas, precios, todo girando siempre en torno a lo económico. Cerré los ojos y recordé cuando las conversaciones eran sobre cumpleaños, paseos, sueños. ¿Qué quedaba de eso? Un cansancio antiguo pesaba sobre mis hombros, pero, más fuerte aún, sentí la urgencia silenciosa de defender mi dignidad. Toqué la opción, bloquear tarjeta. El sistema pidió una confirmación, y durante unos segundos pasó mi vida entera ante mí. Los juegos en el parque con Mateo, las noches de cuentos para Valeria, los días en que Julián venía a contarme sus triunfos y derrotas. Sentí que bloqueando la tarjeta cortaba también, de un tajo firme, esa interpretación torcida de mi presencia. Tomé aire. Pulsé confirmar. El clic fue silencioso, pero en mi interior sonó como un golpe seco en el centro de la noche. Apagué el celular, guardando el aparato y la tarjeta en el cajón, y me senté inmóvil un rato más, escuchando solo mi respiración. No sentí culpa. Tampoco alivio inmediato. Era más bien una serenidad desnuda. Sabía que, al hacer esto, cambiaría la dinámica de toda la casa, tal vez para siempre. Pensé en Mateo y Valeria. Ellos entenderían. Sabrían distinguir un límite necesario de un simple capricho de viejo. Rogaba porque algún día ellos valoraran la firmeza silenciosa, la que nunca va acompañada de gritos ni reproches, sino de respeto propio. Me sentí frágil un instante, pero mi decisión estaba tomada. Cerré el cajón con llave y coloqué la bata sobre el respaldo de la silla. Respiré profundo, mirando el reflejo borroso de mi cara en el vaso de agua sobre el buró. Esto también es mío. Susurré. Por años me costó trabajo aceptarlo, creer que tenía derecho a decidir sobre lo que me pertenece. Un pequeño clic, pensé, puede cambiar todo. La rutina, la autoridad, hasta el amor propio. Me levanté, apagué la lámpara
y dejé que el silencio llenara el cuarto. Antes de dormir, recé breve. No pedí nada. Solo agradecí por el valor encontrado cuando el dolor se hizo insoportable. Nadie sospechaba lo que iba a pasar al día siguiente. Me recosté convencido de que mi silencio finalmente se transformaría en acción. Y así, en la quietud absoluta de mi recámara, supe que esa noche algo terminaba y también empezaba. Para todos. Al día siguiente, el sol entró temprano por la ventana y la casa aún estaba en silencio, como si presintiera que algo había cambiado. Me levanté despacio, escuchando el crujido de las tablas bajo mis pies, y preparé café mientras la luz dorada llenaba la cocina. Me tomé mi tiempo, mirando el vapor elevarse y perderse entre los rayos de la mañana. Afuera, el sonido lejano de los autos y el canto de algún pájaro parecían anunciar un día común, pero dentro de mí latía una expectativa difícil de explicar. Julián entró apurado, apenas saludó y comenzó a buscar entre sus cosas sobre la mesa. Sus dedos toparon de inmediato con la tarjeta, la guardó en el bolsillo y murmuró algo sobre la lista de compras de Gabriela. Ella apareció poco después, corrigiendo a Valeria sobre cómo atarse los zapatos e insistía en la importancia de no olvidar traer el pan. Ninguno reparó en mi presencia más que con una mueca distraída. El ritmo cotidiano seguía, pero ahora era yo quien observaba todo en calma y con distancia. Mateo se asomó, preguntó si iríamos juntos a la tiendita, pero Julián contestó rápido que él se encargaría hoy. Vi el gesto de decepción en el rostro de mi nieto y sin decir palabra le di una palmada suave en el hombro, invitándolo a tomar un poco de café conmigo. Nos quedamos en la mesa, escuchando los pasos acelerados de Julián y Gabriela salir por la puerta principal y bajar la calle. El eco de la puerta al cerrarse parecía anunciar algo más que una mera salida. No tardaron en regresar. Traían bolsas con leche y tortillas, la cara de Julián tensa, como quien intenta no mostrar preocupación. El murmullo de la calle se detuvo apenas entraron a la casa y el aire pareció volverse pesado. Vi cómo Julián buscaba algo en el recibo de la tienda, rebuscando con el ceño fruncido. Gabriela daba vueltas a una moneda en la mano, impaciente, mientras Valeria se acercaba a mí en busca de algo de normalidad en medio de la tensión que aún no tenía nombre. «Señor, no pasa su tarjeta». Esa frase la escuché de boca de Julián cuando relató lo ocurrido en la tienda. Su voz se quiebra apenas, pero trata de mantener la compostura delante de los demás. Gabriela soltó el pan con brusquedad sobre la mesa y chasqueó la lengua. «¿Qué? ¡Pero si hay dinero!», agregó él revisando sus mensajes en el celular. Desde mi silla, observé a Mateo captar el gesto, mirando de reojo a su padre y luego a mí. No respondí de inmediato. La escena se desarrollaba sin que me involucrara, pero meditaba cada reacción, cada frase. Gabriela bajó la voz y preguntó, como quien no quiere escuchar la respuesta, «Papá, ¿la bloqueaste?». Sus palabras flotaron en el ambiente, suspendidas, mientras todos esperaban escuchar mi explicación. El reloj de pared marcó el cambio de las 9 en punto, añadiendo dramatismo a la espera general. Me limité a encoger los hombros, manteniendo la calma en el rostro. Vi el desconcierto de Julián, la rabia contenida de Gabriela y la mezcla de temor y asombro en los ojos de los niños. Por un instante, el tiempo quedó suspendido en ese pequeño rincón de la casa, donde la tarjeta, ahora sin función, había dejado a todos a la intemperie emocional. El silencio fue tan profundo que escuché la gota de café caer en mi taza. Gabriela y Julián discutían en voz baja junto al fregadero. Las palabras dinero, contar y buscar solución se deslizaban como cuchillos afilados. No intervine. Simplemente doblé la servilleta sobre la mesa, marcando el límite entre mi lugar y el resto del mundo.
Valeria me miró con curiosidad, como si presintiera que la rutina estaba rota, que algo invisible pero poderoso había cambiado el orden familiar. Mateo permaneció cerca, atento, ofreciéndome silencio y compañía. Su presencia me recordó que a pesar de las discusiones de los adultos, hay lazos que no se miden en monedas ni en tarjetas. Vi en él una pregunta muda, la necesidad de certeza en medio de tantas dudas. Le sonreí suavemente, invitándolo a confiar en que, aunque el aire estuviera cargado, yo no daría un paso atrás. Julián salió de nuevo, esta vez solo, probablemente a intentar resolver el problema en el banco o con algún amigo. Gabriela se quedó sentada a la mesa, mirando fijamente la tarjeta sobre el mantel y apretando el borde con nerviosismo. Nadie tocó el desayuno. Cada quien estaba en su propio pensamiento, repasando lo que significaba ese trozo de plástico bloqueado y todo lo que habían dado por supuesto. Afuera, los sonidos del vecindario volvieron a colarse por la ventana, recordándome que la vida afuera seguía igual. En mi casa, sin embargo, el clima era otro. Una temperatura fría, de esas que solo se sienten cuando las palabras no alcanzan y los gestos pesan más que cualquier explicación. Comenzaron los reclamos en casa, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control de mi vida volvía a mis propias manos. Me serví otra taza de café, dispuesto a escuchar y, si era necesario, a seguir callando. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. No solo por la tarjeta, sino porque me permití demostrar que los límites existen, incluso en silencio. Observé el rostro de mi familia y por dentro confirmé que aunque el cambio traerá discusiones, al fin estoy dispuesto a sostenerlo. Al día siguiente todo había comenzado de nuevo. La tarde llegó envuelta en una calma artificial. Los rayos del sol atravesaban las cortinas y pintaban líneas doradas sobre la mesa del comedor, ahora testigo de una tensión distinta. Julián apareció con el ceño fruncido, la tarjeta en la mano, lanzándola sobre el mantel como si así pudiera imponer su voluntad. Gabriela estaba a su lado, su semblante todavía más serio, teléfonos en mano, buscando alguna solución inmediata que les devolviera el control. Yo, sirviendo café despacio, observaba sin decir palabra, dejando que la rutina marcara mi terreno. «¿Por qué hiciste esto, papá?», soltó Julián, la voz áspera pero evitando gritar. Sabía bien distinguir la diferencia entre un reclamo y un grito. Su pregunta caía al centro de la mesa como una piedra en el río, esperando ondas, resistencia. Me limité a mirar la tarjeta, su presencia simbólica ahora tan poderosa, y respondí en silencio. No era necesario justificar lo que ya había decidido hacer después de tanto tiempo ignorando las señales. Gabriela, con el celular pegado a la oreja, apretaba los labios. Llamaba a alguien, al banco, a una amiga, a quién sabe quién, buscando una escapatoria. Sus ojos no me buscaban, pero su incomodidad era evidente. «Solo queríamos ayudar», agregó cuando colgó, esta vez su tono cargado de reproche. Me obligué a mantener la calma, recordando que es fácil disfrazar la dependencia de ayuda cuando conviene. Mateo y Valeria estaban en la sala, asomándose detrás de la puerta, atentos a cada palabra, sin atreverse a entrar ni a salir del todo. Los adultos creamos tormentas que los niños solo pueden observar desde lejos, aunque sus ojos lo entiendan todo. Supe entonces que mi paciencia debía sostenerse no solo por dignidad propia, sino también por ellos. Cada frase hoy sería semilla para el futuro, buena o mala. No quería dejarles más heridas. Julián insistía. «Aquí las cosas tienen que cambiar». Supe que algo en esa afirmación buscaba responsabilizarme de todo, girar la situación como si el problema fuera mío, y no de la dinámica que ellos mismos alimentaban. Le sostuve la mirada, lento, respirando despacio,
dejando claro que por primera vez los límites pertenecían a alguien más que a él. Gabriela intentó una estrategia distinta, bajando la voz hasta convertir el reproche en supuesta preocupación. No queremos que te falte nada, Ernesto. Solo tratamos de equilibrar el gasto, dijo. Sus palabras caían vacías, porque el interés real asomaba en cada gesto. Ninguno se preocupaba por cómo me sentía, sino por lo que podían seguir extrayendo mientras todo permaneciera igual. Decidí no reaccionar, solo tomar la taza y saborear mi café. Se instalaron en la mesa por un largo rato, turnándose para lanzarme razones y exigencias, mezclando promesas con amenazas sutiles. «Podemos ayudarte a organizar todo, si quieres», dijo Julián, como si nunca hubieran querido ni preguntar realmente. Gabriela consultaba su teléfono una y otra vez, esperando un milagro tecnológico. El silencio se hacía más ruidoso cada minuto. Cada palabra no dicha rebotaba en las paredes del comedor. Mateo se acercó por fin, dejó una libreta a mi lado y rozó mi mano. Entendí que, en medio de los reclamos y las acusaciones, él intentaba recordarme que no estaba solo. Valeria dibujaba sentada en una esquina, pero sus ojos iban y venían entre todos. Su pequeña presencia me fortalecía. Sus gestos decían más que 100 discursos de adultos. El reloj marcó las 5 y el cansancio se apoderó de mí, pero no cedí. Por primera vez en mucho tiempo, mi lugar en casa no era de proveedor silencioso, sino el de alguien que decide y sostiene una postura. Julián se aferró al argumento del sacrificio familiar, repitiendo historias del pasado, pero yo ya no escuchaba el mismo discurso con los oídos de antes. Mi silencio era firme, una respuesta en sí misma por más que insistieran. Gabriela se levantó abruptamente y fue a hacer otra llamada desde la sala, frustrada por la falta de resultados. El sonido de su voz al otro lado de la casa sirvió de eco para la discusión. Julián bajó los hombros, sin saber ya por dónde lograr que cediera. Observé sus gestos, el orgullo herido, la incapacidad de comprender que el cambio era inevitable. Mi calma era un muro que nadie esperaba. Por dentro me inundaba una vieja mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver a mi hijo tan lejos de lo que creí enseñarle, alivio por no tener que entregar explicaciones eternas. Entendí que el respeto comenzaba por uno mismo. Podía hablar o podía callar, pero hoy ninguna palabra cambiaría lo que ya estaba hecho. Sostuve la taza con fuerza, fijando la mirada en el fondo oscuro del café. Lo que menos imaginaron fue mi respuesta. A veces, un límite silencioso retumba más fuerte que cualquier sermón. La tarde dejó de ser solo una pausa y se transformó en la promesa de un nuevo orden. Mis ojos se mantuvieron serenos mientras, sin prisa, recogía la tarjeta de la mesa y la guardaba, cerrando con ese simple acto la discusión, listo para lo que vendría después. Esa tarde salí al jardín cuando el sol comenzaba a esconderse tras los muros del vecindario. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Me senté en el banco de madera, dejando que el silencio y la brisa aliviaran el peso del día. Escuché de fondo el rumor de voces dentro de la casa, reclamos de Gabriela y la frustración contenida de Julián, repitiendo la historia una y otra vez como si las palabras pudieran desbloquear la tarjeta. Una voz joven me sacó de mis pensamientos. Mateo apareció junto a mí, llevando en la mano una hoja doblada. Me la ofreció sin mirarme directamente, con esa timidez que solo los adolescentes conocen bien. Tomé la nota y la abrí. Abuelo, yo te entiendo. Estoy contigo. Sentí un nudo en la garganta, mayor que el producido por cualquier acusación. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una fuerza inesperada. Mateo se sentó a mi lado en el banco, dejando claro que su silencio era compañía, no indiferencia. Durante unos minutos, ninguno dijo nada. Solo vimos cómo el sol bañaba de naranja las macetas del borde y cómo las sombras crecían sobre el patio.
El crujir de una rama bajo el peso de un pájaro acompañaba nuestra quietud tranquila, como si la naturaleza supiera que necesitaba ese respiro. Desde la azotea, doña Luisa, la vecina, saludó con la mano y una sonrisa fugaz. Su simple gesto me hizo recordar que afuera de esta casa aún hay quienes respetan y valoran a los mayores, que el mundo no se resume a los confines del hogar y los conflictos que lo habitan. Le devolví la sonrisa, agradeciendo en silencio la normalidad de su saludo. Pensé entonces en los muchos años invertidos en esta casa y en cómo a veces un solo gesto puede reparar lo que varias peleas quiebran. Guardé la nota de Mateo en el bolsillo de mi camisa, muy cerca del corazón. Él permaneció a mi lado, apoyando los codos en las rodillas, mirando el césped con concentración fingida. Su sola presencia era suficiente. En algún momento, Valeria salió descalza con su muñeca en brazos y se sentó en el escalón cercano, dibujando círculos en la tierra. No preguntó nada, pero miraba de soslayo, atenta a mi ánimo. Sabía, en su forma infantil y sabia, que algo importante estaba pasando. La familia, a veces, encuentra maneras discretas de arroparte cuando más lo necesitas. La puerta de la cocina se abrió un poco. Gabriela espió, pero al vernos juntos en silencio, prefirió no interrumpir y volvió al interior con pasos rápidos. Parecía molesta, pero mi tranquilidad no le daba espacio a una nueva confrontación. Julián ni siquiera se asomó, ocupado en llamadas y fórmulas para restaurar el control perdido. Notar mi independencia actual parecía hacerle más ruido que ninguna discusión. En el jardín, el tiempo corría diferente. La brisa traía olor a jazmín y los sonidos de la vida cotidiana afuera servían de contrapunto al desconcierto de mi hogar. Aproveché para hablarle al oído a Mateo. Hay cosas que ellos no ven. Asintió con gravedad, aceptando la verdad de las palabras sin pedir más detalle. Era suficiente así. La luz fue bajando, envolviendo al patio en un resplandor suave. Decidí en ese momento que, aunque la casa estuviera dividida y la tensión fuera tema diario, debía cuidar y agradecer el apoyo de quienes sí estaban conmigo. Me sentí menos solo, porque el silencio, acompañado, pesa mucho menos. Tal vez no podía cambiar a todos, pero sí proteger mi propia dignidad y la de quienes crecen mirándome. Permanecimos sentados hasta que las primeras estrellas comenzaron a asomar, cada uno en sus pensamientos y también unidos por una complicidad silenciosa. Supe que la batalla más importante no era por la tarjeta, sino por el respeto simple y cotidiano. Ese día, y sobre todo esa tarde en el jardín, sentí que no todos estaban en mi contra y que hasta las raíces más profundas necesitan aire a veces. Cuando al fin entramos, Valeria me abrazó fugazmente antes de subir a su cuarto. Mateo volvió a ponerme la mano en el hombro y me susurró: «Si necesitas algo, aquí estoy». Esa certeza me acompañó el resto de la noche. No todos los días traen respuestas, pero algunos, en silencio, siembran futuras reconciliaciones. No todos estaban en mi contra, y por primera vez, desde hacía mucho, sentí una esperanza pequeña y serena, lista para hacerse más grande con el paso de los días. La mañana siguiente desperté con un inusual sentido de firmeza. El sol entraba tímidamente por la ventana y el aire se sentía fresco, como si el mundo hubiera dado permiso para cambiar. Preparé mi propio desayuno y en lugar de esperar, decidí sentarme solo en la mesa, disfrutando el aroma del café sin apuros. Cada sorbo era un recordatorio sutil de que las cosas podían hacerse a mi manera. Sentí la tarjeta en mi cartera y supe que llegaba el momento de marcar los límites. Julián entró con la frente arrugada, todavía en pijama, buscando el café casi de memoria. Gabriela apareció detrás, revisando su teléfono y murmurando listas de compras. Ninguno saludó, solo se miraron entre ellos,
anticipando la rutina. Alcé la voz, sereno pero firme, para anunciar: hay nuevas reglas en esta casa. Silencio repentino. Sus caras reflejaron sorpresa y molestia. No estaban acostumbrados a que yo tomara la palabra. Antes de seguir, saqué la tarjeta de mi cartera lentamente. Sostuve su mirada y la guardé de nuevo delante de ellos, la acción tan intencionada como cualquier declaración. De ahora en adelante, yo manejo mi dinero, dije, sin temblor. Julián frunció el ceño, Gabriela desvió la mirada, pero ambos comprendieron el mensaje sin que hicieran falta más explicaciones. Por dentro, detuve el impulso de justificarme y respiré profundo. Ellos intentaron protestar casi al unísono, cada uno con sus argumentos al filo de la queja. Siempre hemos gestionado todo por ti, soltó Gabriela, mientras Julián añadió: esto se trata de confianza, papá. No es justo que nos excluyas. Guardé silencio apenas un instante, dejando que el peso de mis palabras y gestos se asentara sobre la mesa. El respeto no se compra, ni se exige, respondí sin elevar la voz. El eco de mi frase flotó en el aire más de lo que esperaba. Gabriela se levantó bruscamente y fue hacia la sala, arrastrando las palabras quejumbrosas detrás. Julián permaneció sentado, pero golpeó la mesa con la mano, frustrado y sin argumentos nuevos. Es mi derecho decidir, añadí, mirando directo a sus ojos. Sentí el resquebrajamiento de una rutina de años donde siempre cedía para evitar conflictos. Ahora, el conflicto me parecía pequeño frente a la dignidad recuperada. Mientras guardaba la tarjeta en la gaveta de mi recámara, oí el chasquido de la llave al cerrarla. Ese sonido marcó una frontera definitiva. Nadie tendría acceso, excepto yo. Regresé a la mesa, donde Julián aún buscaba palabras para convencerme, pero solo encontraba silencio. Como padre, aprendí que a veces el ejemplo es lo único que queda cuando la conversación ya está rota. Mateo, observando cauteloso desde la puerta, esbozó una pequeña sonrisa de apoyo. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Lo invité con una seña a sentarse conmigo. Aceptó sin dudar, mientras los adultos seguían lidiando con su enojo en otra parte de la casa. El contraste era claro. Donde antes solo veía obligación, ahora encontraba posibilidades. La tensión en la casa se sentía como un hilo estirado al máximo. Pasos rápidos, puertas cerrándose y voces contenidas eran la música de fondo de esa mañana. Valeria apareció buscando su cuaderno. Me abrazó deprisa y me susurró: «Te quiero, abuelo». Reí suavemente, abrazándola de vuelta. Ella era el recordatorio más inocente y puro de por qué seguir adelante con esta decisión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía peso real en las decisiones del hogar. No solo por el dinero, sino porque podía establecer límites y sostenerlos, sin necesidad de discutir ni de levantar la voz. Había aprendido que a veces el silencio tiene el mismo poder que un portazo, pero mucho más dignidad. Gabriela salió finalmente, sacudiendo la cabeza y cerrando la puerta tras de sí con fuerza. Al quedarme solo con Mateo y Valeria, disfruté de unos instantes de tranquilidad genuina. Nos sentamos a dibujar juntos, como en los viejos tiempos, compartiendo una paz sencilla que no cabía en la rutina conflictiva de los adultos. Debía atesorar esos espacios. En lo cotidiano se esconde la verdadera fortaleza. Pensaron que cedería, pero ya no. Esa mañana, cada pequeño acto reafirmó mi voluntad de defender lo que me pertenece sin culpa ni miedo. Vi a mis nietos, sentí su silenciosa admiración y supe que la semilla de este cambio comenzaba a echar raíces. El día avanzó y aunque la incomodidad flotaba en el ambiente, yo por fin me reconocí en el reflejo de quien pone un límite y lo respeta.
La noche cayó en la casa sin el bullicio habitual. Me quedé solo en la cocina, encendiendo la luz cálida sobre la mesa y preparando una taza de café para mí. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el del guiso que aún quedaba en la olla, recordándome que a veces la tranquilidad es más valiosa que cualquier compañía forzada. La taza extra, servida por costumbre, quedó sin usar sobre la mesa, fría y esperando una presencia que no llegaría. Sentí la calma ocupar el lugar del resentimiento, como si el aire limpio barriera el rastro de viejas disputas. Desde el comedor se oían voces bajitas y agitadas. Julián y Gabriela discutían detrás de la puerta, tratando de entender cómo organizar los gastos sin mi pensión. Sus palabras se perdían entre susurros, pero el tono era inconfundible. No era preocupación, era miedo a la responsabilidad. Yo, mientras tanto, revolvía el café y miraba la mesa puesta para uno. El sonido de la cuchara girando en la taza me parecía más honesto que cualquier explicación. Mateo entró despacio, se sentó frente a mí y tomó un poco del pan que había quedado. Me miró con una mezcla de orgullo y alivio, como quien entiende mucho más de lo que dice. No intercambiamos palabras, pero su compañía era suficiente para recordarme que el afecto verdadero no necesita intermediarios. Vi su gesto de apoyo, directo y sin reclamos, y sentí que, aunque todo cambiara alrededor, nosotros seguíamos siendo familia. Valeria apareció con una libreta. Se sentó a dibujar en silencio junto a la luz. Observé cómo sus manos se movían seguras, moldeando un mundo propio donde los adultos no podían entrar. A veces, su silencio valía más que cualquier frase amable. Mostraba aceptación, incluso en la inestabilidad. Su simple presencia llenó la estancia de una paz inesperada, como si la infancia tuviera el don de desvanecer los rencores a fuerza de rutina. Escuché una risa ahogada desde el cuarto de Gabriela, seguida del sonido de papeles moviéndose. Quizás revisaban recibos o planeaban estrategias para los días por venir. Pensé en cuánto tiempo dediqué a tranquilizarlos, a evitarles incomodidades, y comprendí que la mayor lección era enseñarles a cuidarse por sí mismos. El respeto que busqué fuera comenzaba por respetar mi propio espacio bajo este techo. Situé la taza vacía al centro de la mesa y observé cómo la luz temblaba en la superficie lisa. Me permití unos minutos de soledad consciente, notando el peso de cada objeto en su lugar y el silencio que ningún televisor ni música rompía. En ese ambiente recogido, supe que la dignidad se manifiesta en los gestos más sencillos. Preparar el café, limpiar la mesa, sostener el silencio sin miedo. Fui al jardín a tomar aire fresco, dejando la puerta entreabierta. La brisa nocturna trajo consigo aromas de tierra y jazmín, y me senté en el banco de madera para escuchar los sonidos del barrio. Noté, quizá como nunca antes, que la vida afuera seguía con su propio ritmo, ajeno a nuestras disputas. Eso me devolvió una perspectiva más grande, haciéndome ver que los problemas de casa no son el fin del mundo. Mientras tanto, dentro, la inquietud continuaba en voz baja, como una tormenta contenida. No hubo gritos, solo frases sueltas y miradas esquivas cuando me crucé con Julián en el pasillo. Gabriela bajó la vista al verme y Valeria me alcanzó una galleta antes de regresar a su dibujo. La normalidad simple de ese gesto me reconfortó más que cualquier disculpa. Antes de dormir, repasé cada momento del día. Me sentí firme por haber sostenido mi decisión, sin lamentaciones. No me hacía falta convencer a nadie de mi valor. Mi calma era mi respuesta a todo lo que intentaron quitarme. Aprender a vivir en paz, a disfrutar mi propio café sin miedo al reclamo, era el verdadero triunfo de esta noche. Cerré la ventana de la cocina, apagué la luz y recorrí el pasillo, cuyas sombras se alargaban sobre las paredes. Escuché frases sueltas de Julián.
Déjalo, no va a cambiar. Gabriela murmuraba, ¿por qué tan tranquilo, papá? Sonreí para mis adentros. Quizás por primera vez me miraron distinto, no como un obstáculo, sino como alguien digno de respeto. Subí a mi habitación con paso lento, sintiendo que cada esfuerzo por callar la discusión fue una piedra más en el cimiento de mi dignidad recuperada. Al acostarme, sostenía la certeza de que no era necesario elevar la voz para marcar un cambio, que hay silencios que lo dicen todo. El eco de las luchas familiares se fue diluyendo hasta dejarme dormir en una paz desconocida. Quizá por primera vez me miraron distinto. Y aunque el cambio apenas asomaba, era suficiente para saber que había valido la pena cada momento de resistencia silenciosa. Mañana, pensé, las cosas no serían iguales. Y eso, al fin, no me daba miedo. La mañana de domingo llegó con una luz suave que se filtraba por la ventana del patio. El aire olía a tierra y a hojas frescas, como si la naturaleza quisiera ofrecer un respiro después de tantos días tensos. Preparé café en silencio, escuchando el canto de los pájaros mezclarse con el ruido lejano de la ciudad despertando. Me senté en el banco junto al jardín, sintiendo la calma de un momento sin prisas ni discusiones. A mi lado, la tarjeta permanecía guardada e intocada, como testigo mudo de los límites que ahora defendía. Mateo fue el primero en acercarse, llevando 2 tazas de café recién hecho. Nos sonreímos con complicidad, disfrutando de la tranquilidad compartida. Se sentó a mi lado y preguntó si podíamos plantar algunas semillas juntos, señalando el pequeño paquete que había comprado la semana pasada. Vi en sus ojos una mezcla de respeto y deseo de construir algo distinto. Acepté la invitación y juntos fuimos a escoger un rincón entre las macetas para iniciar el trabajo. Clavé mis manos en la tierra húmeda, sintiendo el frescor en los dedos. Mateo rompió el silencio para decir, «Papá, perdóname». Sus palabras flotaron en el aire, honestas y sin vergüenza. Lo miré, asintiendo suavemente, dándole a entender que la reconciliación llegaba con gestos y no con reproches. El perdón, al igual que las semillas bajo la tierra, requiere tiempo y valor para florecer. Gabriela apareció con una pala y, sin muchas palabras, comenzó a ayudar en la faena. Se arrodilló a nuestro lado, limpiando el sudor de la frente y acomodando las semillas junto a nosotros. Sus actos eran discretos, pero significaban mucho. Era su manera de acercarse, de acompañar sin pedir perdón en voz alta. Los momentos pequeños construyen puentes donde antes solo había paredes. Valeria fue detrás, trayendo una jarra con agua y regando cada surco nuevo, dedicando sonrisas a todos. El jardín pronto se llenó de vida, y cada quien aportó lo suyo sin apuro ni tensiones. Por fin, algo parecido a la armonía flotaba en el ambiente, tan tangible que era fácil olvidarse de las heridas recientes. Pensé cuánto necesitábamos, como familia, volver a sembrar juntos. Mientras recogíamos las herramientas, Gabriela murmuró, «Déjame ayudarte». Me entregó los guantes de jardinería y me regaló una mirada larga, como si buscara en mis ojos una confirmación silenciosa de que todo podía mejorar. No hizo falta mucho más. La decisión de dignificarnos ya estaba tomada entre todos. La charla giró en torno a pequeñas cosas, evitando el pasado. La conversación fluyó de manera natural, suave como el aire tibio del mediodía. Hablamos de recetas, de flores y de arreglar la vieja banca del patio, dejando a un lado cualquier discusión sobre dinero o tarjetas. Noté que la tarjeta seguía incólume en mi cartera, pero lo importante ahora no era su valor material, sino el significado nuevo que había adquirido para todos. Nadie se atrevió a pedirla ni a cuestionar mi control sobre ella. Mateo tomó la iniciativa de invitarme a caminar por el vecindario. «¿Vamos por un café?», preguntó con una sonrisa limpia.
Ese simple ofrecimiento tenía la fuerza de una tregua. Caminamos juntos bajo el sol tenue, admirando las fachadas y saludando a los vecinos, redescubriendo la sensación de pertenecer al mundo y no solo a los problemas de casa. De regreso, encontré a Gabriela y Valeria pintando piedras junto al borde del jardín. Oí la risa contagiosa de mi nieta, un sonido que hacía tiempo no llenaba la casa. Por un rato, los adultos se despojaron de sus preocupaciones y permitieron que el presente valiera más que el pasado. Sentí una gratitud renovada. Era posible volver a empezar, aunque fuera poco a poco. Guardé la tarjeta en el cajón, junto con las llaves y otros objetos importantes. Observé el jardín recién regado y pensé en las promesas que uno siembra cada día, aún sin querer. El respeto y la confianza, si se cuidan, siempre encuentran modo de renacer. El calor del sol en la piel era la prueba tangible de que las cosas sí podían cambiar cuando hay voluntad. La tarde transcurrió con una extraña ligereza, casi como en los viejos tiempos. Vimos cómo las semillas quedaban cubiertas por la tierra. Duermen esperando brotar cuando sea su momento. Quise grabar ese instante en mi memoria, sabiendo que las reconciliaciones más verdaderas nacen en los detalles. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentimos igual. Lo que pasó esa noche cambió esta casa para siempre. Ahora la confianza llevaba otro nombre y era el de cada uno sembrando y cosechando respeto propio. Bajo ese mismo techo, después de tanto conflicto, por fin la familia encontraba un nuevo modo de pertenecer. La noche cayó sobre la sala principal, envolviendo todo en una luz tenue y suave. Cada rincón de la casa parecía respirar diferente, como si el aire mismo supiera que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Me senté al borde de la mesa, la caja de madera aguardando junto a mí, y sentí el peso de la tarjeta en la palma antes de deslizarla entre mis dedos por última vez. El murmullo de las conversaciones cesó poco a poco, llamando la atención de todos hacia el centro de la habitación. Era un momento inesperadamente solemne, con Julián, Gabriela, Mateo y Valeria reunidos y expectantes. Observé el rostro de cada uno, buscando en sus ojos la huella de lo vivido en estas semanas. Vi culpa en Julián, cansancio en Gabriela, una esperanza tímida en Mateo y la inocencia transparente en Valeria. Respiré hondo, dejando que el momento se llenara de significado antes de pronunciar palabra. «Hoy quiero que me escuchen», dije con voz serena, firme pero sin dureza. Se hizo un silencio tan denso que parecían haberse apagado los ruidos de la calle. Tomé la tarjeta y, mostrándola frente a todos, les recordé cómo había sido el centro de muchos problemas, cómo un simple pedazo de plástico había terminado por definir relaciones, distancias y heridas silenciosas. «La dignidad es más valiosa que el dinero», continué, «y la confianza, difícil de construir, pero fácil de romper». El mensaje no era reproche, sino una invitación a mirar más allá de la inmediatez y a cuidar lo que importa de verdad. Nadie interrumpió, quizá porque sabían que este acto no era solo sobre la tarjeta, sino también sobre los límites y el respeto que cada familia necesita aprender. Cerré la caja suavemente, deslizando la tarjeta en su interior, y giré la llave hasta oír el clic. Ese sonido fue definitivo, contundente. Todos lo escucharon. Nadie habló. El silencio se volvió total y en sus rostros apareció el asombro. Se quedaron helados, sin respuesta ni excusa. Mateo fue el primero en apartar la mirada y Valeria se acurrucó en el regazo de su madre, buscando consuelo en medio de lo desconocido. Por mi parte sentí que el peso en el pecho por fin cedía un poco. Nunca imaginé que ese día llegaría en el cual pudiese decidir sin miedo por lo que es mío y por cómo quiero ser tratado. A veces callar es la mejor respuesta, dejar que la acción hable. Julián intentó decir algo,
pero lo detuve con una mano levantada mientras esbozaba una sonrisa pacífica. No busco castigos ni culpas eternas, busco respeto, el mismo que merecen ustedes, el mismo que yo también he buscado siempre. Gabriela asintió en silencio, y la tensión en sus hombros pareció disiparse un poco. Supe que mis palabras habían hallado tierra fértil, aunque los frutos tardaran en crecer. Uno a uno, los miembros de mi familia se acercaron a la caja, no con la intención de abrirla, sino para entender que, a partir de ahora, la confianza no dependería más de un plástico ni de una suma de dinero, sino de la manera en que nos miramos y nos cuidamos entre todos. Supieron, en ese instante, que las reglas habían cambiado para bien. Mateo, rodeándome con el brazo, me susurró: «Gracias, abuelo, por enseñarnos sin gritos». Permanecimos juntos en la sala, sin necesidad de muchos discursos. El silencio dejó de ser incómodo y se volvió reparador. Valeria, con su voz pequeña, preguntó si mañana podíamos desayunar juntos otra vez. Le respondí que sí, con gusto, porque ahora cada gesto de convivencia tenía otro sentido, una nueva raíz. Era como si el cierre de la caja abriera una puerta importante para todos. Doña Luisa pasó por la calle y saludó desde la ventana, trayendo consigo el murmullo cotidiano de la comunidad. Sentí que, por fin, la misma casa que fue escenario de tanta tensión podía volver a ser refugio y no campo de batalla. Nadie habló de la tarjeta ni del dinero el resto de la noche. Hablamos de cosas sencillas, planes domésticos y recuerdos que vale la pena cuidar. Antes de subir a mi cuarto, coloqué la caja con la tarjeta en lo alto del armario, lejos del alcance de las manos y de las tentaciones del pasado. Cuando apagué la luz, respiré hondo y sentí algo parecido al alivio. Sabía que la lección no terminaba aquí, que cada día traería retos nuevos, pero también otras oportunidades para elegir el respeto. A veces, lo más difícil es sostener el silencio donde antes había gritos y pedir solo lo justo donde a veces uno se ha dado entero. Pero hoy sentía que la dignidad no era solo una palabra, sino una práctica diaria, y que esa noche finalmente quedó claro para todos. Se quedaron helados, nadie lo esperaba, pero yo, al fin, estaba en paz. Así termina mi historia, aunque sé que para nosotros, como familia, es apenas un nuevo inicio. ¿Y tú? ¿Dónde está el valor de tu propia dignidad hoy? Gracias por quedarte conmigo hasta el final, de corazón. Si esta historia resonó contigo, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir este video con quien lo necesite. Cuéntame en los comentarios si te tocó vivir algo parecido. Siempre leo tus palabras con respeto. Recuerda, en todos los días hay una historia nueva por descubrir y puede que la próxima se parezca a la tuya. Gracias por tu compañía. Siempre hay lugar en la mesa para el respeto y la dignidad.